Hola amigos, este que tenéis aquí es el coche eléctrico más barato que se vende a día de hoy en España y se llama Dacia Spring. Posiblemente muchos de vosotros se haya quejado alguna vez del elevado precio del coche eléctrico y yo el primero. Hoy vamos a descubrir a qué tenemos que renunciar para conseguir la receta de un coche eléctrico por 16.500 euros. Empezamos. Vamos a comenzar nuestro análisis hablando del interior de este Dacia Spring y el primer punto va a ser el tema de calidad y ajustes en cuanto a materiales y construcción de todo el habitáculo. En primer lugar, como viene siendo habitual en Dacia, la mayoría de los plásticos que tenemos son de tipo duro. Es una pieza completa de un solo tamaño y todo lo que tocamos son plásticos duros. En términos generales, la factura podemos decir que es buena en cuanto a ajuste, es decir, no tenemos ningún tipo de movimiento que lleva ruido, la construcción es sólida, pero sí que es verdad que en todo lo que tocamos notamos una baja calidad del material, es decir, no es un plástico de gran calidad, se ve robusto, se ve, digamos, bien ensamblado, pero la sensación que da tanto a la vista como al tacto es de un plástico bastante pobre, que de hecho me atrevo a considerarlo incluso de menor calidad que la que podemos encontrar, por ejemplo, en un Dacia Sandero. Y quisiera hablaros ahora del volante. Un volante que tiene un diseño que es el típico que encontramos en todos los modelos de Dacia, por lo menos en los de última jornada, pero que me ha llamado la atención porque no cuenta con ningún tipo de tapizado ni ningún detalle que le aporte un extra de calidad. Es un volante totalmente fabricado en plástico, que se siente que es plástico, y de hecho os digo que hacía mucho tiempo que no tenía entre mis manos un volante completamente de plástico. La sensación al tacto no es mala, es decir, está bien imitado el textil, pero no deja de ser un volante que está bien hecho en cuanto a manufactura, como pasa con el salpicadero, pero que al tocarlo y sobre todo al verlo da un aspecto bastante pobre. Y en cuanto a los mandos, lo que nos encontramos es un dispositivo que viene reciclado de otros volantes de Renault y de Dacia y que tiene botones que no tienen función ni la van a tener. En el lado izquierdo tendremos el limitador de velocidad y aquí un control por voz. Pasamos a la zona central para hablar de la botonera que tenemos aquí, que la verdad que tiene un muy buen tacto en todos los botones. También tenemos el modo eco para la conducción, pero si os fijáis, la calidad de los materiales también deja un poco que desear, porque ya veis que por aquí, con el tiempo que tiene, que son 1000 kilómetros el coche, ya está arañado. En la zona inferior, buen punto positivo de Dacia por tener un sistema de aireación, en este caso aire acondicionado con controles independientes, pero nos pasa lo mismo, y es que el tacto de los botones ya veis que tiene un aspecto pobre, un acabado brillante y negro piano que tampoco convence mucho, y la verdad que en conjunto no funciona mal en cuanto al sistema de climatización, pero el tacto sí que es mejorable. Un punto importante que quería comentaros en el Dacia Spring, para bien y para mal, es la guantera. Como veis, la verdad que no estaría nada mal que tuviese un tapizado o una caída mejor o amortiguada. Sin embargo, fijaos el enorme tamaño que tenemos ahí, que casi podemos considerarlo una plaza más del Dacia Spring. Pasamos ahora a hablar del asiento. En este caso estamos en un Dacia Spring que está, digamos, en su acabado más alto de gama. Por lo tanto, tenemos un asiento tapizado en un símil de piel, que no deja de ser piel sintética, pero que sí que es verdad que tiene unas costuras en azul y un aspecto y un tacto agradable cuando nos sentamos en ello. Eso sí, no deja de ser un asiento bastante estrecho por lo limitado del ancho del vehículo, que recordemos es 1,58 m, y que además tiene muy poca sujeción lateral. Es un coche cómodo, es un coche blando y el asiento también lo es, pero sí que es verdad que en cuanto a confort es suficiente, pero en cuanto a agarre es muy limitado. Y otro punto que quería comentaros sobre el Dacia Spring es que realmente es un coche que se ve y se siente estrecho. Y es que si os fijáis, si yo por ejemplo llego aquí, estoy tocando el pilar B, tengo la puerta bastante cerca y además de tener aquí a un copiloto, sería fácil que nos diéramos con el codo. Es verdad que yo tengo cierta envergadura, tengo 1,80 m de altura, pero sí que es verdad que durante la conducción, si voy con algún acompañante, es fácil que toquemos la puerta y el acompañante. Para terminar la zona delantera, os voy a hablar ahora de la parte de tecnología, en este caso del cuadro de instrumentos. Como veis, aquí lo que ha hecho Dacia es combinar diferentes gráficos y una pantalla LCD monocromo. En teoría lo que hace es simular lo analógico y lo digital, y la verdad es que tiene una buena lectura y es fácil leerlo en cualquier circunstancia de luz. Pero sí que es verdad que la información es sencilla, sin demasiadas florituras, y como punto más destacable en este caso es el ordenador de a bordo, que tiene un peculiar mando en el centro, donde vamos cambiando la información que aparece en la zona inferior.
Pasamos ahora a hablar de la interfaz multimedia, que tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas. Y la verdad que no deja de ser el mismo sistema que por ejemplo encontramos en el anterior Dacia Sandero o en el Dacia Duster. Tiene un funcionamiento que es rápido, que es sencillo, sí que es verdad que no tiene unos gráficos demasiado llamativos y que tampoco tiene demasiada personalización, pero sí que encontramos compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Antes de pasarnos a las plazas traseras, hay que resaltar que Dacia ha trabajado para ofrecer un nivel de equipamiento y seguridad bastante completo. Esto significa que el Spring cuenta con 6 airbags de serie, frenada autónoma de emergencia, ayuda al arranque en pendientes, iluminación diurna LED, activación automática de faros, 4 levalunas eléctricos, espejos regulables eléctricamente, cámara de visión trasera o sensores de aparcamiento traseros. Vamos a conocer ahora cómo son las plazas traseras de este Dacia Spring. Y lo primero que tengo que deciros es que me llama la atención un par de cosas. Lo primero, que la apertura del ángulo de la puerta es bastante bueno para ser un coche tan pequeño. Sin embargo, pues hablar de un coche de tipo crossover, la verdad que también es bastante bajo, así que a ver qué tal el acceso. Bueno, la verdad que el acceso no está mal. Me acomodo, el asiento del piloto está para mi estatura, 1,80 m, y ya podéis ver, me voy a poner también el cabecero para que sea todo perfecto. Y bueno, ya podéis ver que lo primero, el espacio disponible para los pies sí que es muy bueno. Puedo meter los pies sin ningún tipo de problema y voy bastante cómodo en ese punto. Las rodillas, pues si yo me acomodo, estoy tocando el respaldo. Es un respaldo blando, tengo aquí un bolsillo, pero sí que es verdad que aquí con 1,80 m ya vas tocando el respaldo del asiento delantero. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la disponibilidad de altura para la cabeza, la verdad que si yo pongo mi cabeza contra el reposacabezas, estoy tocando claramente con el techo, así que no tengo ningún tipo de margen. Vaya, yo creo que ni si me corto el pelo al cero voy a librarme de tocar. Y el punto quizá más llamativo en este caso, en negativo, es el hecho de que tengo el techo, este montante del techo lo tengo muy cerca. Además es muy grande, muy prominente, me quita muchísima visibilidad porque yo si quiero mirar por la ventana casi que tengo que estar agachándome. Y la verdad que no entiendo este tamaño tan grande, porque es verdad que tenemos aquí un asidero, pero hace que sea un poco claustrofóbico al interior, porque además sucede como en las plazas delanteras, que es que tenemos la puerta muy pegada, el cristal muy pegado, y reitero que tenemos también muy pegado este montante. Por lo tanto, la verdad que da una sensación un poco como incluso de agobio. Y para más INRI, lo que tenemos es que todo el asiento delantero ocupa muchísimo espacio en lo visual y yo aquí lo que tengo es muy poco campo de visión para ver qué sucede en las plazas delanteras y a mi alrededor. En positivo, como son solo 4 plazas, sí que es verdad que aquí vamos un poquito más holgados que en las plazas delanteras. Tampoco tenemos túnel de transmisión. Y lo que es el confort, pues es lo suficientemente bueno para un coche de tipo urbano. Es un asiento cómodo, es una banqueta, la verdad que nos permite cierta movilidad y el respaldo cumple suficientemente en confort. Solo podemos ir, como he dicho, 2 personas. Eso sí, sí que es verdad que en cuanto a cotas vamos justitos, por no decir que en según qué punto es muy mejorable este Dacia Spring. Y para terminar quiero hablaros de un punto muy importante que es la calidad de materiales y construcción, también en las plazas traseras. Y es que este es un punto que salpica a todos los coches eléctricos que estamos viendo llegar al mercado. Y es que independientemente de la categoría, de la marca e incluso del precio que tengan, estamos viendo que mejoran en prestaciones, pero a costa de reducir muchísimo en calidad de materiales y construcción. Y el caso del Dacia Spring pues no es diferente si quiere ser el más barato. Ya vemos que la puerta tiene un aspecto, bueno, aceptable, pero todo lo que tocamos es plástico de una calidad baja, tiene un ajuste bueno en general, pero, es decir, la calidad en general es tanto a la vista como al tacto bastante baja. Y esto también sucede en la puerta delantera y en todo lo que estamos tocando en el habitáculo. Y por último, amenidades, como vemos que este Dacia Spring cuida a los ocupantes y la verdad que aquí no encontramos ni aireadores, ni tenemos regulación ningún tipo de ventilación para los pasajeros traseros, tampoco tenemos ni puertos USB, ni extras de conexión, ni siquiera tenemos algún tipo de confort a nivel de multimedia. Es decir, aquí si queremos algo está todo en la zona delantera donde tenemos un puerto USB y un puerto de 12 voltios para el sistema multimedia. Vamos a descubrir cómo es el maletero del Dacia Spring. No tenemos ningún tipo de asistencia eléctrica, pero lo que sí nos queda es el portón a una altura que la verdad que no es la mejor porque ya veis que yo aquí estoy tocando perfectamente con la cabeza, así que ojito con este punto. Y en cuanto a la capacidad de carga, sí que tenemos un dato muy positivo, ya que el Dacia Spring es
una referencia en su segmento con nada menos que 270 litros de volumen. Esta cifra puede ampliarse fácilmente abatiendo la banqueta trasera, pero en este caso tenemos el inconveniente de que si queremos ampliar el espacio de carga sería a costa de renunciar a las dos plazas traseras al mismo tiempo, ya que no se puede segmentar de ninguna forma. En cuanto a las formas, son regulares, bastante sencillas y la verdad que nos permite tener lo que ya os he dicho, un volumen de carga para su categoría muy bueno. Y un punto muy positivo en este coche es que si levantamos el doble fondo, aunque no tenemos espacio para guardar los cables de recarga, que es un punto que tenemos que tener en cuenta, sí que contamos con algo inaudito hoy en día en la automoción, y es una rueda de repuesto que es igual que el resto de las 4 ruedas que lleva este coche, así que aquí un pinchazo jamás será un problema. Y para terminar, quería hablaros de la bandeja, pero en este caso es negativo. Y es que es un elemento que la verdad no me ha gustado nada, porque tiene, como veis, un aspecto bastante endeble, también tiene un material que no luce nada, así que no estaría nada mal que esto fuese de un elemento o material totalmente rígido y que además tuviese unas cogidas de mayor calidad para que no se moviese tanto. Nos ponemos al volante del Dacia Spring para contaros nuestras impresiones tras conducirlo en ciudad, en autopista, autovía y ahora que estamos en una carretera de montaña. Pero antes de empezar, quiero dejaros claras cuáles son las cifras que dan vida a este coche para entender cuál es esa receta para crear un coche eléctrico asequible. En este caso nos encontramos con una autonomía WLTP en ciclo combinado de hasta 230 kilómetros. Pero en cuanto a la configuración del propulsor, nos encontramos con un motor eléctrico situado en el eje delantero, que solo mueve las ruedas delanteras, y que tiene una potencia máxima de 45 caballos y un par máximo de 145 Nm de par. Con esto ya podéis entender que este Dacia Spring es de todo menos un coche eléctrico deportivo o un coche eléctrico tipo Tesla con el que podemos hacer largas autonomías y largos viajes por autovía y alta velocidad sin ningún problema. Este coche, según mi experiencia hoy conduciéndolo, puedo decir que a partir de 80-90 km por hora empieza a no sentirse cómodo, por un lado por la autonomía, porque el consumo se dispara, y por otro lado porque es un coche cuyo setup está claramente enfocado a conducir en ciudad por suspensiones, por dirección y sobre todo por prestaciones. Y hablando de prestaciones, para que os hagáis una idea de lo que os digo, este coche, según los datos oficiales ofrecidos por Dacia, realiza el 0-100 km por hora en nada menos que 19,1 segundos. Esto creo que es un ejemplo muy claro de que este coche en autovías y sobre todo en incorporaciones rápidas no se siente nada cómodo y por lo tanto sus prestaciones son limitadas para realizar una conducción habitual por carreteras rápidas. Por lo tanto, mi recomendación antes de entrar en valorar otros aspectos es que este coche, si estáis pensando en comprarlo, sea porque vais a usar el 90% del tiempo que estéis al volante en conducción urbana o como poco carretera de montaña donde la velocidad máxima no supere esos 70-80 km por hora, donde ya os digo, porque además tenemos un problema, es que a la hora de presentarse una cuesta, un repecho importante, se nota muchísimo que pese al peso de apenas 1 tonelada que tiene este coche eléctrico, que es un peso muy bueno, la escasa potencia que tiene con solo 45 caballos hace que se resienta. Además también es importante tener en cuenta que este coche, si queremos sacar el máximo provecho de su autonomía, tendremos que hacerlo con este botón que tenemos aquí, un botón que es el modo eco de conducción, que limita la velocidad máxima 100 km por hora, cuando la velocidad máxima normal de este coche son 125, que tampoco es mucho, y limita también la potencia de 45 a 31 caballos. Por lo tanto, ahí sí que este coche no sería recomendable sacarlo de ciudad. En cuanto al resto del conjunto, pues lo que tenemos es un coche que la verdad me ha gustado, sobre todo por lo ágil que es en conducción urbana, porque es un coche que lo primero es un coche muy cortito, con apenas 3,73 metros de largo, y lo mejor de todo es que tiene 10,1 metros de diámetro de giro. Por lo tanto, no se me ocurren muchas mejores opciones para movernos en ciudad y aparcarlo en cualquier sitio. Como único ejemplo que pueda ser mejor, un Honda E, pero es un coche que tampoco es normal por lo bien que gira. Por lo tanto, ese es un punto muy positivo de este coche. También tiene eso un aspecto en contra, y es que la dirección está exageradamente asistida, tiene muy poca información, y además cuando vamos en una carretera como esta, de montaña, con abundantes curvas y donde podemos imprimir una conducción más deportiva, notamos que la dirección tiende a flotar, a pecar de información, y es que si a ese exceso de asistencia también sumamos el que tenemos unas llantas de 14 pulgadas con neumáticos de apenas 165 milímetros de sección,
pues ya veréis que la huella del coche no es demasiada, entonces sí que es verdad que a ritmos un poco exigentes el coche lo resiente. Y para terminar, hablar de suspensiones. Suspensiones que son muy blandas, suspensiones que filtran muy bien, pero que tienen por contra una falta de estabilidad a alta velocidad. Es decir, el coche, cuando realizamos algún tipo de maniobra brusca a velocidad elevada, sí que se nota que el coche se mueve bastante. Yo, por ejemplo, si me muevo así ahora mismo con el coche, veréis que mi cuerpo es fácil que yo me mueva, porque además tenemos otro inconveniente, es que los asientos, pese a ser bastante cómodos y tener un mullido muy blando, no agarran absolutamente nada. Por lo tanto, vuelvo a reiterarme en lo que decía al principio. Este coche tiene todo el sentido como coche urbano, solo para ciudad, pero más allá es un coche que os diría que mejor no sacarlo de ciudad, porque sí, puede cumplir para trayectos esporádicos, pero más de eso no es un coche ni que invite a conducirlo a altas velocidades, ni que invite tampoco a realizar ningún tipo de conducción exigente. Por todo lo demás, lo mejor es que la autonomía parece que puede cumplirla, por lo que hemos visto en nuestros valores, alcanzar los 200 kilómetros es un registro posible. Y en cuanto a prestaciones, pues lo dicho, para ciudad sin ningún problema, ahí cumple como cualquier eléctrico, pero a partir de 80-90 km por hora, ahí este Dacia Spring empieza a pasarlo mal. Queda claro que el Dacia Spring ha conseguido convertirse en el coche eléctrico más barato del mercado español, pero aún así su precio no podemos considerarlo bajo, ya que hablamos de un importe de 16.548 euros antes de aplicar cualquier tipo de ayuda. No deja de ser un coche que se ve y se siente barato, y que además ofrece unas prestaciones limitadas. Teniendo en cuenta esto, quizás un precio de 15 o incluso 14.000 euros lo veríamos más lógico. Por esta razón, no podemos obviar que en el mercado hay otras alternativas como es el Seat Mii, un eléctrico de receta muy similar pero que ofrece mejores prestaciones, más autonomía y más calidad por un precio algo más alto de 18.800 euros. Y hasta aquí nuestra prueba del Dacia Spring, amigos. Ahora me tocaría hablaros de lo que más y menos me ha gustado de este coche eléctrico, pero en realidad es algo que ya he hecho a lo largo de todo este vídeo. Por ello, me quiero despedir lanzándoos una pregunta muy concreta. ¿Con vuestro dinero os compraríais un Dacia Spring?